Muy buenas, para terminar con los análisis al circuito Gilles Villeneuve, ¿no? Como esta perfecta previa a la carrera en el Gran Premio de Canadá, pues vamos a hablar de los reglajes. Ya os advertí que iban a ser bastante parecidos a los que tuvimos en Bakú, porque, bueno, lo vamos a hacer otra vez igual y vais a ver que los problemas y las posibles soluciones son prácticamente iguales, lo que pasa que hay algunas cosas que son diferentes. Primer problema a solucionar, tenemos un circuito de rectas bastante importantes, pero tramos de curvas bastante cerradas. ¿Dónde está la diferencia fundamental con el circuito de Bakú? Pues que allí teníamos un sector o dos sectores, o incluso diríamos que medio circuito que era de curvas de velocidad media y velocidad lenta, y luego una recta kilométrica. Aquí no, aquí está un poquito más intercalado. Tenemos sobre todo curvas de velocidad media y una serie de rectas intercaladas con zonas de DRS. Por lo tanto, aquí la carga aerodinámica es muy baja, pero no debería ser mínima. Yo incluso creo que será un poquito superior a la que tuvimos en Bakú, porque esa curva de Bakú era de menor velocidad. Por lo tanto, la carga aerodinámica, digamos que influye todavía menos. Aquí tenemos la serie de lazadas a un lado hacia otro, que aunque en la vista del mapa parezcan de 90 grados, muy cerradas y demás, ya vimos ayer que algunos pues eran de bastante velocidad, que se atacaban muy pronto, que había que tirarse por ellas. Así que para esto sí que es más importante la carga aerodinámica. Por lo tanto, aunque la carga general sea baja, aquí vamos a tener de media una carga un poquito más alta y mucho ojo sobre todo con el balance aerodinámico. Hay que poner un poquito también en ese tren delantero para que el coche nos entre bien en las curvas y no tengamos que perder muchísima velocidad, porque aquí además hay bastantes frenadas. Y si pones más carga aerodinámica, esa carga aerodinámica también te va a ayudar por culpa del drag a frenar más. Así que ojo, porque aquí, insisto, es relativamente parecida a la carga aerodinámica, pero un poquito más exagerada y además un poquito más equilibrada también. Fijaos en las velocidades. Alcanzamos mucha velocidad, la bajamos. Subimos, bajamos, pero no tenemos tramos como teníamos en Bakú de tan bajísima velocidad. Aquí tenemos este pico y este otro. Incluso en la última frenada, esa chicane, pues también se pierde bastante velocidad. Pero en Bakú teníamos una zona durante bastantes metros en la que tenemos velocidades de este estilo constantes. Aquí no, aquí las curvas, fijaos que esta, por ejemplo, estaría en torno a los 140 km por hora, entre 130 y 140. Aquí superior a los 100, aquí unos 120, 130. Para estas curvas ya va siendo más importante la carga aerodinámica y tener un poquito más te va a beneficiar. Problema, pues que en todos estos tramos de recta, sobre todo al final de la recta, la carga aerodinámica es muy importante. Si te pasas, aquí vas a perder mucho tiempo, aquí vas a perder mucho tiempo, aquí en todo esto vas a perder también muchísimo tiempo y la recta de meta también. Ojo, la recta más larga no es la recta de meta, que es esta que tenemos aquí y que termina aquí, en la siguiente vuelta, lógicamente, sino que es esta justo la de antes. Esta es la curva 10, que hay que meter muchísimo giro de volante, como ya veis, salir dando gas a fondo cuanto antes y luego tendremos esa última frenada. También nos vamos a encontrar con el bajo agarre del asfalto potenciado por una baja carga aerodinámica. Es decir, vamos a tener peor agarre porque además vamos a tener poca carga aerodinámica. Suele ser el asfalto un poquito mejor que el de Bakú, que dependerá del asfalto, esto cambia en cada año, pero normalmente es un poquito mejor y vamos a tener un poquito más de carga aerodinámica. Por lo tanto, el tema del bajo agarre se debería solucionar digamos que simplemente por las características del circuito, por el asfalto y por la aerodinámica. Aún así puede ser un problema importante y puede ser todavía más importante porque aquí tenemos curvas más rápidas. Cuanto más rápida es la curva, más fácil es irte largo, sobre todo en la entrada de la curva. Esto en Fórmula 1 ya hemos dicho siempre que es especialmente en curva lenta, cuando les cuesta mucho entrar, hay que frenar mucho porque el coche subvira, todo eso, lo hemos dicho muchísimo en prácticamente todos los circuitos. Pero aquí mucho ojo, porque ya no es tanto en la entrada curva, que también, sino en la salida de la siguiente. Hemos visto o vimos ayer que son todas enlazadas un lado hacia otro. Si tú tienes problemas para entrar en la primera de estas enlazadas o la primera de esta chicane, te vas a ir largo, vas a perder el vértice de la primera, te vas a comer el vértice de la segunda y por lo tanto vas a salir ya demasiado fuerte, es decir, vas a irte demasiado largo en la salida y en la salida tienes un muro. Por lo tanto, si ya entras mal en la primera, vas a salir muy mal en la segunda y te encuentras un muro y ahí tienes un problema. ¿Cómo podemos solucionar esto? Sabiendo que ahora sí la velocidad es media, no es velocidad tan baja, al menos la mayoría como teníamos en Bakú, pues la aerodinámica nos va a ayudar, sobre todo tener un poquito más de carga aerodinámica en ese tren delantero. Si tú pones más carga en el tren delantero, tienes agarre en el tren delantero. Si pones carga en el tren trasero, con el alerón trasero, pues tienes agarre en el tren trasero. Es un poco así. De hecho, incluso si pones mucha carga en el tren trasero, pierdes carga en el delantero y tal, pero bueno, no nos vamos a meter en ese fregado. Por lo tanto, un poquito más de carga aerodinámica general te va a venir muy bien, te va a dar estabilidad también al salir de las curvas, porque ya sabéis, otra vez, que por culpa de esta falta de agarre en el tren delantero, cuando das gas, estos coches tienden a darse la vuelta.
puedes potenciar mucho ese efecto de la tracción, que es fundamental, pero puedes tener el problema de que el coche te da la vuelta. Por lo tanto, ese agarre sigue siendo un problema, especialmente en el tren delantero. Como digo, este circuito, lo más importante, sin ninguna duda, incluso más importante todavía que el tema de la aerodinámica, son las frenadas y son las aceleraciones. Tenemos un circuito en el que estamos constantemente frenando. De hecho, si solo puedes elegir una cosa que te vaya bien en este circuito, aparte de los neumáticos, que eso siempre lo pondrías número uno, son los frenos. Tener una buena frenada. Y además aquí tenemos frenadas bastante fuertes. Fundamental, tener un balance correcto que te permite una frenada eficiente, es decir, que frene lo de delante lo que tenga que frenar y de detrás lo que tenga que frenar para una frenada eficiente, y que luego cuando empiezas el trail braking esté ir levantando el pedal de freno mientras metes giro de volante, que se vaya trazando bien ese balance para que el coche, tú justo cuando empiezas a meter giro y a levantar el freno, el coche se te cruce y entre bien en las curvas. Porque como no entre bien en las curvas, vas a tener que frenar más, entrar más lento, vas a tener los problemas que hemos dicho antes de que te comes el vértice de la... Bueno, te vas largo en el vértice de la primera, te comes el de la segunda, te vas largo y te comes un muro. Eso hay que evitarlo, evidentemente. Así que el balance de freno es fundamental. Y también la refrigeración de los frenos, porque los frenos aquí ya vimos que se sobrecalentaban de una manera terrible. Una recta y una frenada fuerte, una recta y una frenada fuerte. No es que tengamos tramos de muy baja velocidad en la que vais jugando y con el acelerador y justo cuando empiezas a coger un poquito de velocidad frenas, no. Aquí es que se coge bastante velocidad y se pega un frenazo. Fijaos con los datos. En la primera frenada muy larga, muy fuerte. La siguiente frenada, bueno, para la curva 2 quizá haya que tocar un poquito el freno aquí también. Luego la siguiente bastante floja. Aquí sí que un balance atrasado sería mejor, pero fijaos en todas estas frenadas lo fuertes que son. Se alcanzan velocidades muy altas y frenazo. Fijaos aquí, justo cuando alcanzas una velocidad importante, pegas un frenazo. Y aquí igual, velocidad importante y frenazo. Justo cuando se rondan esos 300 km por hora más o menos, es cuando otra vez hay que pegar un frenazo muy fuerte. Lo bueno es que al ir a esa velocidad, pues la carga aerodinámica te empuja hacia atrás por el drag y te facilita la frenada. Pero aún así, los frenos hay que optimizarlos muchísimo, tanto la frenada en sí, para que el coche frene bien y entre bien en curva, como la refrigeración, porque aquí tenemos la temperatura. Y como veis, desde el principio de la vuelta se sube mucho y justo cuando baja se vuelve a subir, justo cuando baja se vuelve a subir, tenemos picos constantes hacia arriba, porque claro, aquí coges velocidad y frenazo fuerte, coges velocidad y frenazo fuerte. Por lo tanto, mucho ojo con los frenos, que es una imagen tremendamente característica, ya lo dijimos, la de ver los discos de freno al rojo vivo, ¿no? Sobre todo en las fotos ahí en el circuito. Y luego tendríamos esa tracción, ¿no?, que hemos visto antes. ¿Cómo se consigue mucha tracción sabiendo que además tenemos un circuito de bajo agarre? Pues fomentando el agarre en el tren trasero también. Es un poco lo de siempre. O sea, tenemos muy bajo agarre y nosotros queremos todo el agarre del mundo. Porque tener mucho agarre te va a permitir salir rápido de las curvas, frenar muy bien, cogerla muy rápido. Es fundamental, ¿no? De hecho, siempre se dice que si quieres que algo funcione en el coche, que sean los neumáticos, que estén bien en temperatura, que agarren mucho, que no tengas problemas de degradación, todo eso. Pues es un poco la dificultad que tienen los reglajes aquí realmente en el circuito Gilles Villeneuve. El diferencial más bloqueado te va a dar más agarre, porque bueno, esto es verdad, como decíamos antes, que esto puede provocar que si no tienes suficiente agarre en el tren delantero, pues justo cuando das gas el coche se dé la vuelta, pero te va a ayudar mucho en el empuje. Bloquear el diferencial sobrecalienta un poco las gomas, pero te da un empuje extra. Y aquí no tenemos un asfalto muy abrasivo. Por lo tanto, puedes aprovechar para decir, bueno, voy a sobrecalentar un poquito más los neumáticos, aunque eso me produzca más degradación, pero también me va a permitir salir rápido de las curvas. Si sales rápido de la curva 2, si sales rápido de la curva 4, si sales rápido de la curva 7, de la 9, de la 10, de la 14... Todas esas curvas son fundamentales porque son de velocidad media y acompañan luego a continuación una recta. Cuanto antes salgas y cuanto más rápido salga, pues evidentemente más tiempo vas a ganar ahí. Luego hay que jugar también mucho con el tema de las alineaciones y todo esto. Un coche que tenga una alineación un poquito más abierta en cuanto a divergencia delantera va a hacer que se meta más rápido en curva. Es un coche un poquito más nervioso. O sea, el tema de la dirección va un poco diferente, hay que coger el truco y habría que matizar muchas cosas, pero normalmente hace el coche más nervioso, entonces te va a permitir meterlo más rápido en curva. El tema de la caída, ese camber de los neumáticos, ¿no?, esa inclinación que tienen vertical los neumáticos, pues está Pirelli ahí todavía jugando con ella, si no me equivoco, al menos cuando estoy grabando el vídeo. Entonces, bueno, hay que eso, apurarlo mucho porque eso te da sobre todo rendimiento en curva. Y si tienes enlazadas un lado hacia otro, esto es fundamental. Y respecto a esto, que es la última clave que vamos a ver, las enlazadas un lado hacia otro, que esto no lo teníamos en Bakú, lo más importante es permitir que las suspensiones, sobre todo en el tren delantero, permitan un buen balanceo. En un coche de Fórmula 1 tenemos, digamos que dos sistemas de la suspensión. Uno que actúa cuando el tren delantero entero se comprime, bueno, si estamos hablando de la suspensión delantera, y otro que es cuando se balancea.
Es decir, tenemos un sistema que solo va a actuar cuando el tren delantero se comprime o se expande y otro que va a actuar cuando lo hacen de diferente manera. Es decir, cuando frenamos o aceleramos que el coche pues, se comprime o se expande de delante respectivamente, tenemos lo que se llama el tercer elemento y todo eso. Pero cuando el coche queremos que esté girando hacia un lado y luego gira hacia otro, si tú lo que se denomina el roll damper lo tienes demasiado rígido, el coche es como que tiende a hacer como un vaivén muy torpe de un lado y de otro y ahí pierdes mucho tiempo. Esto teniendo en cuenta, como digo siempre, que los Fórmula 1 son tremendamente rígidos. O sea, ni bajo ningún concepto vas a ver un coche de Fórmula 1 balancearse como tu coche de calle, pero ni de lejos. Pero en cualquier caso, dentro de esos límites tan pequeños que tenemos en Fórmula 1, es muy importante permitir que el coche balancee rápido. Que no tengamos un roll damper, que es como se llama, es un amortiguador que actúa, habría que explicar muchas cosas de las suspensiones si no lo conocéis, pero digamos que actúa pues uniendo la parte izquierda y la parte derecha, ¿vale? Por lo tanto, cuando estás comprimiendo hacia un lado y luego lo haces al otro, pues el roll damper pasa de estar expandido a estar comprimido o viceversa. En fin, es un elemento ahí bastante curioso. Un amortiguador normal actúa cuando comprimes o expandes una rueda. Cuanto más rápido o más lento se comprima, pues más energía o menos disipa ese amortiguador. Pues este funciona de esa manera o parecida, pero en vez de con una única rueda, con las dos. Cuando una y la otra están comprimiéndose o expandiéndose de diferente manera. Así que es un poco la idea. Tú lo que tienes que permitir es que cuando estás girando tomando una curva al lado y luego rápidamente pegas un volantazo hacia el otro, ese roll damper no te fastidie demasiado. Porque si tienes un coche muy torpe del eje delantero, quizá entres bien en la primera curva, pero sobre todo en la segunda vas a fallar muchísimo. Sabiendo que además cuando tú entras en una curva, ahí se produce siempre cierto balanceo. Siempre se comprime la parte exterior del coche y se expande la interior. Pero claro, cuando tú estás girando a un lado y luego giras hacia el otro, pasas de que el que está comprimido pasa a estar expandido y el que está expandido pasa a estar comprimido. Es como un recorrido todavía mayor. Y por eso es especialmente interesante este elemento. Fijaos en la cantidad de curvas que tenemos de ese estilo. Estamos hacia un lado y giramos hacia otro, enderezamos. Hacia un lado, hacia otro, enderezamos. Aquí, pequeña curva a un lado hacia otro, enderezamos. Un lado hacia otro, enderezamos. Un lado un poquito hacia el otro, enderezamos. Un lado hacia otro, enderezamos. Y son golpes de volante súper fuertes. Es decir, volantazo a un lado, volantazo directo al otro y luego enderezamos. Y si tienes un coche torpe en este sentido, vas a tener muchísimos problemas. Así que este es un poco el resumen. Espero no haberos aburrido demasiado con el tema de las suspensiones, el roll damper y todo esto. Espero que hayáis aprendido cosas. De todas formas, os recuerdo, Level Up Academy, mientras tengáis activa la membresía podéis ver todo el contenido que queráis y hay cursos de temas deportivos de Fórmula 1, hay muchísimos temas de reglaje en los que os explico todas estas pequeñas cosas, tanto de Fórmula 1 como automovilismo en general, tanto de coches reales como coches de simulación, así que echadle un vistazo que vais a aprender muchísimo conmigo por allí, con una tarifa plana de cursos, descarga, soporte, todas estas cosas que siempre os cuento en todos los vídeos. Y nada, como siempre, agradecer a todos los que están ya por allí apuntados aprendiendo conmigo, a los que habéis quedado hasta el final del vídeo, claro que sí también, y nos vemos después del Gran Premio con un análisis de la carrera.